Existe un abismo entre el satanismo y el luciferianismo. Muchas personas escuchan estos dos nombres y los relacionan, creyendo que se trata del mismo grupo filosófico. Pero esas personas están equivocadas. Lo que aprenderás hoy no es algo que te enseñarán en la escuela. Muchos creen entender sobre lo oculto y los misterios de la vida, pero pocos realmente poseen ese conocimiento. Sería más fácil asociar ambas escuelas de pensamiento con lo maligno, y al igual que lo hizo la Iglesia en el pasado, perseguir a quienes osaren tratarlas como doctrina. Pero te darás cuenta de que la mayor herejía aquí es concederles el mismo reconocimiento. Para algunos, el mal está al acecho, esperando para manifestarse. Pero el otro lado de la historia es mucho más complejo. ¿Y si Lucifer nunca dejó de esparcir la belleza divina? ¿Y si el mal nació con cada uno de ustedes? Vamos a adentrarnos respetuosamente en los reinos profanos y satánicos, y quién sabe, extraer de ahí una luz que brille más que el amanecer más resplandeciente. Pero te advierto antes de esta travesía, existe el riesgo de perderse en un camino de resoluciones para antiguas dudas. Para quienes no me conocen, nunca he revelado mi nombre. Pero mi trabajo en diversas partes del mundo me ha traído mucho conocimiento y una necesidad aún mayor de compartir todo lo que he vivido. Traigo mis experiencias personales, pero nada aquí está basado en fantasías o información inventada, ni tampoco en impresiones extremadamente sesgadas. No tengo religión, porque ya he caminado por esta tierra durante mucho tiempo como para saber exactamente cuál es mi lugar. Si puedes, antes de que iniciemos esta empresa, dale me gusta a este video. Eso nos ayuda a recorrer un camino más largo en busca de las verdades ocultas, y no lo haría sin tus comentarios también. Si tienes cualquier duda, explora y dialoga con otros miembros del canal. Somos una comunidad que discute cada tema y los retoma ocasionalmente para añadir más capas. Aprenderás mucho aquí. Dicho esto, vayamos al punto principal de nuestro video. ¿A qué edad te enseñaron a no mencionar esta palabra? Yo crecí en una familia espiritualizada. Eso significa que tenía acceso a diferentes creencias, entre las cuales ninguna prevalecía. Así que el término nunca me pareció extraño ni aterrador. No tenía miedo del mal, tenía curiosidad. Sin embargo, solo descubrí más cuando estaba en la universidad. Leí manuales gnósticos y libros que fueron ocultados. Algunos no son fáciles de encontrar, mientras que otros jamás los volví a ver en ningún estante. Existe, sin embargo, la famosa y venerada La Biblia Satánica de LaVey. En el año 1969 parecía el momento propicio para la publicación de un libro que ponía a Satán en el centro para desafiar las costumbres y rechazar la religión. Los movimientos sociales predominaban, y la gente clamaba por una nueva configuración que rompiera los moldes arcaicos. Los valores tradicionales eran derribados, y Satán surgía como una figura que capturaba la atención del público gracias a un carismático showman que había fundado una iglesia satánica años antes y ayudó a pavimentar la búsqueda filosófica y artística de sus contemporáneos. Pero recuerden que el culto era holístico y especulativo, evitando discusiones más profundas y teológicas. Satán aquí asume el papel de símbolo y nada más. Pero ese satanismo, que posteriormente sería llamado moderno, no tenía mucha conexión con el mismo que se practicaba en el siglo XVI, entre los europeos elitistas que poseían poder político e interés en ocultar sus conocimientos esotéricos. Aún con el catolicismo dominante, Satanás era ilustrado por artistas, escritores y adorado, especialmente cuando se le asociaba con Lucifer, lo que en realidad conducía a un error que, inevitablemente, ayudó a asociar el satanismo con el luciferianismo. Pero ambas corrientes funcionarían como vertientes filosóficas que predicaban la libertad por encima de todas las cosas. Se trataba de combatir falsas impresiones y el control moral de la Iglesia, predicando una libertad que realmente se practicaba y no solo se verbalizaba. Así que, en este punto, seguramente están pensando en otras similitudes y diferencias entre ambos pensamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de satanismo, estamos hablando de cosas abstractas y de cosas que han permeado tu imaginación desde tu formación como un ser pensante. Debes estar pensando en rituales macabros de sacrificios humanos. Si eres religioso, quizás te preguntes qué llevaría a alguien a adorar a un ser que solo desearía hacerle daño. Existe una manera de responder todas tus preguntas con una sola afirmación, pero nosotros recorreremos el camino más largo. Para entender el satanismo en mayor profundidad, desenterrando algo que ni el pasado ni el futuro revelarán fácilmente,
necesitamos dejar la cronología y la base epistemológica más expuestas. Existen dos tipos principales de satanismo, el teísta y el ateísta. Se habrán dado cuenta de que LaVey erigió una iglesia dentro del pensamiento ateísta, para una entidad que solo existe dentro de una configuración simbólica. Él no existe más allá de las ambiciones libertarias y artísticas de los hombres. Por otro lado, el teísta es una oposición formal a la iglesia, incluyendo oraciones y creencia en una entidad sobrenatural mencionada en las escrituras. Pero, ¿qué era lo que realmente quería Anton LaVey? Bueno, ya les conté sobre él. A diferencia del mago esotérico que pueden haber imaginado, él era músico, escritor, artista circense, fotógrafo y, en sus ratos libres, un célebre ocultista. Noten mi énfasis en la parte artística desde que comencé a mencionar su nombre. Porque su iglesia satánica es muy distinta de lo que podrías imaginar o de la concepción clásica de una iglesia demoníaca. ¿Y quieren saber qué lleva a un artista a perder completamente la fe en la humanidad, al punto de elegir a Satán como su principal mentor intelectual? Con tan solo 16 años de edad, comenzó a trabajar en las noches. Y, dentro de los bares donde trabajaba, descubrió que muchos de los hombres que frecuentaban los burdeles también eran asiduos asistentes a las iglesias. Él percibió la hipocresía de la institución católica. Sabía que existía una construcción social que impedía que esos hombres fueran inmorales a los ojos de la iglesia, pero esa hipocresía no les impedía frecuentar aquellos lugares. No era solo una cuestión de que fueran moralmente cuestionables por visitar burdeles, sino que además se postraban en contra de aquello que, en la práctica, ayudaban a financiar. Por la noche vivían una vida de depravación, por la mañana cultivaban una falsa devoción. Pero no estoy aquí para convencer a nadie, no quiero que nadie se haga miembro de esa iglesia solo porque vio un movimiento libertario luchando contra el establecimiento hipócrita de una doctrina religiosa que tenía más interés en sus propias interpretaciones que en la lectura real de las escrituras. Además, la historia de este hombre está llena de lagunas. A lo largo de su vida se escribieron biografías en su nombre y posteriormente fueron desmentidas categóricamente. Se negaron informaciones sobre su pasado ocultista. Es difícil saber qué es ficción y qué es realidad en su trayectoria, pues modificaciones puntuales como el nombre de sus padres y el origen de sus abuelos fueron completamente alteradas, creando una ficción que añadía aún más suspenso a su historia. Todo dentro de su iglesia parecía ensayado y manipulado. Era como si hubieran construido una estética que imitaba las tradiciones del satanismo, pero, al mismo tiempo, intentaba ofrecer un terreno seguro para la manifestación contracultural que se establecía en los años 60. Tal vez la única cosa real en su historia sea la relación que tuvo con aquellos hombres que frecuentaban burdeles por la noche e iglesias por la mañana. Porque esa fue la base de su religión. La idea de que todo hombre es pecador, hipócrita, y que, en algún momento de su narrativa, enfrentará un declive moral. Como si todos los hombres estuvieran destinados a lo maligno, como si el hombre fuera, por naturaleza, corrupto, y nadie pudiera ilustrar mejor esa corrupción que el mismo Satanás. Frente a un movimiento contracultural intenso y con la ola hippie creciendo con agresividad en los años 60, se reunió en San Francisco, en su propia casa, con un grupo de hombres y mujeres. Fue ahí donde, a través de rituales cuidadosamente elaborados, fundaron la iglesia del satanismo. Muchos dicen también que el satanismo creado por él se parecía mucho más a una banda de rock de los años 80 que a un culto tradicional. El objetivo era confrontar las expectativas sociales y romper las cadenas de la represión política, usando símbolos demoníacos como representación de la lucha por la libertad y la verdadera naturaleza humana. Como ya había mencionado, no se trataba solo de cuestionar la moralidad de los hombres que frecuentaban los burdeles, sino de exponer la hipocresía de aquellos que fingían evitar el pecado y criticaban a los pecadores, mientras que en secreto eran tan corruptos como aquellos a quienes juzgaban. Las personas que asistían a su iglesia secular no tenían ataduras religiosas y no estaban sometidas a voluntades ni aprensiones divinas, así como no creían que el demonio era un ser sobrenatural, sino solo un símbolo. Tampoco abrazaban la dualidad cristiana ni veían a Dios como un ser real. Este es el tipo de satanismo que no deberían temer, pero que los convencieron de temer. Ellos utilizaban técnicas similares a las del teatro y del role-playing para establecer un conocimiento más profundo de sí mismos. El objetivo era alentar a los individuos a encontrar sus propias verdades y enfrentar sus propios deseos con madurez y comprensión,
liberándose de las cadenas represivas de la Iglesia. Autodenominarse una iglesia satánica era una afrenta al régimen religioso que consideraban autoritario. Desafortunadamente, descubrí todo esto demasiado tarde. Mucho de lo que ustedes consideran satanismo hoy en día, en realidad, surgió exactamente en ese periodo de la historia y heredó ese enfoque teatral y simbólico. La imagen que se creó con el tiempo impidió que muchas personas entendieran las verdaderas intenciones detrás de este conjunto de creencias. Y así, nunca supieron que la iglesia satánica no estaba necesariamente inclinada ante un altar erigido para Satán, sino que, en su lugar, estaba utilizando la figura de Satán como un ejemplo de libertad. Lo que hace la Iglesia Católica con las personas es, básicamente, decirles lo contrario. Cualquier cosa que deseas debe ser examinada a la luz de lo que Dios desea. Cualquier sentimiento o voluntad personal debe colocarse por debajo de los designios divinos. Digamos que, para alcanzar los deseos de Dios, necesitas pasar por un proceso de purificación constante. Y esa higienización espiritual solo ocurre cuando te despojas de cualquier tipo de pretensión personal. Cada vez que algo te parece atractivo o placentero, debes preguntarte si eso representa los planes de Dios para tu existencia. No puedo imaginar cuán complicado debe ser nutrir este tipo de preocupación constante. Y el impacto psicológico que esto causa en una persona que aprende que todo lo que le encanta y fascina puede no estar en los planes de Dios para su vida. Entonces, cuando una generación entera de jóvenes en los años 60, inmersos en movimientos sociales, escuchó hablar del satanismo de LaVey, se lanzaron de brazos abiertos. Porque era exactamente la respuesta que buscaban. Era como si alguien les dijera que no debían sentirse culpables por sus deseos, que no había pecado en considerar importantes para sus vidas las cosas que realmente los definían, que el deseo no era una abominación maligna, sino algo extremadamente humano y natural. Era como si LaVey pudiera volver en el tiempo hasta los burdeles y decirles a sus clientes que no había ningún problema en estar ahí, siempre y cuando no participaran en la corrupción moral ni en la hipocresía de criticar en los demás lo que ellos mismos también practicaban. Entonces, la indulgencia se convirtió en la herramienta más importante de su ministerio. Mientras la Iglesia Católica predicaba la abstinencia y la mortificación, LaVey promovía lo opuesto. No existe, y tal vez nunca existirá, una afrenta tan significativa a lo que la Iglesia había establecido como el satanismo de LaVey, sobre todo porque surgió en un momento histórico propicio. La Iglesia ya no tenía tanto poder político y territorial sobre Europa como antes. Y fue en ese espacio de creciente libertad que LaVey encontró un terreno fértil para difundir su doctrina. Entonces, lógicamente, como oposición a las instituciones religiosas, predicaba el extremo opuesto. Decía que las personas debían entregarse a los deseos carnales sin miedo y sin culpa. Si el mal era simbólico, el bien también lo era. Si estas estructuras religiosas existían solo para condenar, controlar y castigar, entonces el hombre podía liberarse de esas cadenas. Pero la ingenuidad del satanismo de LaVey fue imaginar que la sociedad ya no estaba completamente moldeada por una moral cristiana, reflejada en las leyes y en la ciudadanía universal. Aunque somos seres influenciados por el entorno que nos rodea, existen leyes universales. No podemos simplemente actuar basándonos en nuestras convicciones y deseos desenfrenados, especialmente si el límite de nuestros deseos vulnera los derechos de los demás. Obviamente, el satanismo sagrado de LaVey no predicaba una vida impune y libre de consecuencias. Podías cuestionar la moralidad religiosa y los límites impuestos, pero, dentro de su organización sagrada, aún existían reglas de civilidad. Si quieres algo, tómalo, pero acepta las consecuencias. No inicies actos sexuales sin consentimiento. No des explicaciones a nadie, pero estate listo para rendir cuentas. ¿Entiendes la lógica? Si el bien y el mal representados en Dios y en el diablo eran simbólicos, eso exigiría del hombre aún más moralidad y valentía para superar sus propias hipocresías y vivir de manera ordenada sin depender de la organización dualista del cristianismo. Los deseos no deberían ser negados, siempre que fueran consentidos y comprendidos como un ejercicio intelectual. Se trataba del ejercicio de la libertad, no de la libertinaje. Es decir, si dos individuos deseaban algo y mutuamente estaban de acuerdo, no deberían existir límites impuestos sobre la sexualidad, por ejemplo, siempre y cuando la civilidad y las leyes vigentes fueran respetadas. No es casualidad que la Biblia satánica se enfoque más en la representatividad del psicodrama, una técnica de libertad psicológica,
que en dogmas espirituales. La idea era romper las barreras que impedían a las personas ser más auténticas. Y obviamente, al liberarse de estas barreras, muchas personas también se alejaban de las imposiciones religiosas y de la propia fe. Para algunos era un proceso terapéutico. Aunque estas ceremonias eran esencialmente teatrales, aún poseían un atractivo profano. Los individuos presentes estaban lidiando con símbolos blasfemos, considerados ultrajantes para la moral vigente. Y al hacerlo, sentían que finalmente tenían el control. La constancia de estas representaciones terminaba liberando a las personas del miedo y la preocupación, haciendo que dejaran de ser prisioneras de lo que temían y se acercaran a lo que realmente anhelaban. Dejaban de temer el castigo divino y empezaban a vivir por el placer inmediato. Y solo puedo imaginar cuán liberadoras eran estas ceremonias para esas personas. El núcleo de este satanismo estaba arraigado en la autorrealización y en el potencial humano. Los rituales satánicos existían para consolidar comportamientos deseados y para expulsar la culpa y el miedo inculcados por la moral religiosa. Con el tiempo, el aparato psicológico de estas sesiones evolucionó y las barreras mentales pasaron a ser el foco central. Muchas personas recurrían a los rituales para traer una estructura doctrinaria a sus vidas, sin la presión religiosa. También era una forma de autocuración, un método para alcanzar un equilibrio interno. Por ejemplo, un individuo podría acudir a una sesión de la iglesia satánica para lidiar con problemas específicos de autoimagen y salir de ahí más confiado para un evento importante. Era similar a los famosos pases del espiritismo, donde las personas participan en ceremonias espirituales y simbólicas de purificación. Incluso aquellos que no tenían una creencia profundamente arraigada en el espiritismo aún se sentían curados emocionalmente después de estas sesiones. Es lógico pensar que este aspecto psicológico y terapéutico ayudó a catapultar el satanismo socialmente, haciéndolo más conocido y venerado de lo que debería haber sido si no hubiera explorado estas raíces más funcionales y terapéuticas. Pero cuanto mayor era el foco mediático, más atención y más malentendidos surgían. El miedo al mal, esa figura abstracta, seguía siendo muy intenso en esa década. Esto convirtió al satanismo en el enemigo número uno de diversos países, muchos de ellos mayoritariamente conservadores. Rumores comenzaron a difundirse, destruyendo vidas enteras. Principalmente cuando los primeros crímenes erróneamente asociados al satanismo involucraban asesinatos de niños. El momento de paranoia se intensificó, y cualquiera que osara mencionar el satanismo corría el riesgo de un destino cruel y marginado. El sensacionalismo imperó en aquella época, porque obviamente las televisoras estaban fuertemente interesadas en el tema. Cuanto mayor era la histeria, mayor era la audiencia. Y semanalmente, las personas, principalmente en América, eran bombardeadas con información falsa e inverosímil. Ustedes saben que la mayoría de las acusaciones eran falsas. Y eso dejó marcas que no han sido borradas hasta el día de hoy. El satanismo moderno, establecido por la iglesia fundada por LaVey, no predicaba necesariamente el mal, ni tampoco el bien. Hablaba sobre orden interna y orden externa, sobre el hombre reconociéndose a sí mismo al mirar en el espejo y liberarse de las cadenas que lo aprisionaban. Esta paranoia se expandió rápidamente, aún más con el control mediático de las iglesias. Después de todo, esto representaba una afrenta directa a su hegemonía. Pero, ¿por qué era interesante para la iglesia acabar con una doctrina que predicaba el fin de las doctrinas? Porque la culpa católica siempre ha sido parte de la moral humana. Y sin culpa no hay fe. Con el riesgo de perder el control totalitario, en un golpe cobarde, una iglesia de autorrealización se convirtió en un grupo marginado y en blanco de innumerables equívocos. Pero ahora te preguntas, ¿dónde entra el luciferianismo? Deben haberse dado cuenta de que ambos son distintos, incluso por el nombre. Y por la extensa cobertura que hice sobre el satanismo, mostrando que esta creencia ni siquiera sostenía la existencia de un satán real. Pero vamos a profundizar aún más en este tema. Todos aquí aprendieron que Lucifer y Satanás son la misma entidad. Muchos enseñan que Lucifer era un ser de luz, pero que, después de su ambición y su caída al inframundo, se convirtió en Satanás. Teológicamente esto no se sostiene, pero aún así es como se los enseñaron. Ahora presten atención, en el luciferianismo, al igual que en varias corrientes teológicas, Lucifer y Satanás son distintos. Y Lucifer, al menos para los adeptos de esta corriente filosófica, no es un demonio. Por el contrario, simbólicamente se le ve exactamente por el significado del nombre que le fue atribuido, el portador de la luz.
Satanás es la oscuridad, pero Lucifer trae la luz. ¿Entienden la diferencia? Se darán cuenta de que tanto el satanismo de LaVey como el luciferianismo usaban símbolos malignos de la Iglesia para difundir un mensaje de unidad e iluminación. Fue Eliphas Levi, una figura fundamental para el esoterismo europeo, quien trajo a consideración diversos símbolos profanos. Él despojó a estos símbolos de toda la carga religiosa y nefasta que les había sido atribuida. Y al igual que lo hizo con Baphomet, lo hizo con Lucifer. Él creía que tratar a Lucifer como el mal personificado era un grave error y una ignorancia teológica. Entonces, este es el escenario. El luciferianismo existe basado en la iluminación y también en la autorregulación del hombre. Puede brillar, expandirse y buscar conocerse, dominando el mundo a través del esfuerzo intelectual. Esto se conecta con el gnosticismo y con la búsqueda del conocimiento, y está arraigado en la relación que el hombre tiene con su entorno y con sus abstenciones. La luz de Lucifer existe para iluminar los rincones oscuros e impedir que evitemos ver todas las matices de nuestra existencia. No es dualista, se trata de integrar todas tus verdades y deseos, pero existe una razón por la que escuchas hablar más sobre el satanismo que sobre el luciferianismo. Este último es más una filosofía, y su base está presente en diversos grupos religiosos y ocultistas, aunque nominalmente no se mencione. Nuevamente, existe el gnosticismo, por ejemplo, que predica la existencia de un Dios ignorante que no es inmoral. Similar a Lucifer, el demiurgo cumple un papel, y este trasciende nuestras concepciones humanas sobre el bien y el mal. El luciferianismo busca principalmente la verdad y la integración. Por eso, al igual que el satanismo, no sería bien visto por la Iglesia. Recuerda a la serpiente que ofrece el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal a Eva. Recuerda que, dentro del gnosticismo, ese momento no se ve como un acto de traición, sino como un puente hacia la sabiduría. Una lección sobre las consecuencias de conocerse a sí mismo. Ahora, ¿qué es más importante para ti? ¿Permanecer aislado dentro de un mundo irreal, modelado por un Dios que falla en recrear el paraíso? ¿O descubrir la realidad, aunque eso implique una carga pesada? Lucifer nos recuerda, dentro de esta corriente filosófica, justamente esto. La luz que ilumina no extingue el mal, solo lo revela aún más. Cuando iluminamos los rincones oscuros dentro de nosotros, comenzamos a ver lo que escondemos, y si lo deseamos, podemos enfrentarlo. Mientras que la moral religiosa predica que no debemos hacer nada, el luciferianismo afirma que debemos buscar el conocimiento. Y eso exige un papel activo. No es la pasividad de la comunión lo que traerá respuestas, ni la presencia de un intermediario entre lo divino y lo terrenal. Solo los hombres pueden experimentar la realidad, y eso ocurre a través del conocimiento transmitido de generación en generación. Sobre todo por aquellos que se convirtieron en figuras centrales del gnosticismo y el hermetismo. Esta producción intelectual, basada en la curiosidad, traerá consigo la alquimia y los cultos. Y según esta visión, toda búsqueda humana será recompensada, pues no existe luz sin oscuridad. Pero, nuevamente, necesitamos hacer una distinción. Esta es la base del luciferianismo antiguo. Pero existe una corriente moderna que se asemeja al satanismo de LaVey, especialmente en su visión de lo sobrenatural como un aparato meramente simbólico. Dentro de esta corriente, Lucifer será visto como un representante de la luz, pero no en un aspecto realista y cosmológico. Aunque algunos lo consideren una entidad real, después de todo, estamos hablando de distintas corrientes filosóficas influenciadas por el luciferianismo. La cuestión moral tiene poca relevancia dentro de este contexto, porque todos estos grupos, incluso aquellos que derivan del cristianismo primitivo, de alguna forma niegan o reinterpretan los dogmas de la religión. Jesús, por ejemplo, tendría otra faceta, y su venida sería simbólica, no necesariamente cronológica ni históricamente fundamentada. Estamos hablando de corrientes filosóficas que predicaban la libertad, por lo que existen diferencias. Pero el foco central es el papel de Lucifer en transformar al hombre en un ser iluminado. Un ser que se autorregula, se realiza y está destinado a grandes logros, ascendiendo espiritualmente al final de su viaje. Observa que ambas visiones del mundo son distintas, pero nunca antagónicas. Y a veces se asemejan. Lo más importante para mí, aquello que considero más notable, es que ambas desafiaron normas y por ello pagaron un precio terrible debido a la oposición de figuras religiosas.
Pero mientras que el satanismo ganó foco mediático, manteniéndose bajo constante escrutinio popular y pagando un alto precio por ello, el luciferianismo se infiltró. Y como filosofía, logró evolucionar prácticamente fuera de los radares eclesiásticos. Aunque ambos sean objetivos de críticas y desinformación, espero que este video haga justicia a lo que realmente representan, y que sean separados de aquello que no representan. Pero, ¿será que Lucifer es realmente la figura demonizada por la tradición religiosa o hay algo mucho más profundo detrás de este arquetipo? El luciferianismo no es solo una doctrina filosófica o esotérica, desafía la propia estructura del conocimiento oculto. ¿Cómo las sociedades secretas preservaron este saber? ¿Cuál es el verdadero papel del portador de la luz en la búsqueda de la verdad? En el próximo video nos sumergimos en los misterios del luciferianismo, sus conexiones con el gnosticismo y la simbología que la Iglesia intentó borrar. Haz clic en la tarjeta del video y continúa esta jornada por lo oculto.